Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro, este espacio de Noticia Monumental donde analizamos la realidad, la actualidad nacional y también en un año preelectoral conversamos con las diferentes figuras políticas, los partidos políticos que se preparan para el 1 de febrero de 2026. Don Alejandro, ¿qué tal? Ya hemos tenido a diferentes presidentes de partidos políticos, ministros, funcionarios del Estado. Estuvimos recientemente con el presidente del Partido Liberación Nacional, con el presidente del PAC, con el presidente del PLP y hoy tenemos un nuevo presidente y también diputado que también veremos durante los próximos meses si es además candidato presidencial. ¿Cómo vas? Hola Fede, ¿qué tal? El saludo para vos y para quienes nos sintonizan acá en Punto de Encuentro. Sí, otro de los partidos políticos con representación legislativa que creemos que puede ser también protagonista en la próxima elección. Estaremos conversando con el máximo representante de ese partido político que ya les vamos a contar. Para mí el máximo representante, la cara de Nueva República, don Fabricio Alvarado, a quien le damos la bienvenida a Punto de Encuentro. Qué gusto saludarlo, don Fabricio, después de varios años que tenía de no verlo. Es cierto. Pero aquí está con nosotros para conversar. Después de su salida de Restauración Nacional con la Fundación de Nueva República, ha tenido un crecimiento importante el partido, ¿verdad? No solamente por lo que hizo en el 2022 con las diputaciones que alcanzó recientemente en las elecciones municipales también. Y bueno, ¿cómo se prepara la agrupación para el 2026? Evidentemente me imagino que con las ganas de seguir creciendo como agrupación política. Bienvenido a Punto de Encuentro. Muchas gracias, Febe, gracias, Alejandro. Precisamente les iba a decir como primer comentario y como colega que pues he visto un crecimiento muy importante en ambos, como colegas, como periodistas, como comunicadores y bueno, es un placer estar con ustedes. En efecto, Nueva República creo que se ha ido consolidando como un partido serio, como un partido protagonista, como un partido ordenado y como un partido sobre todo muy claro en su línea ideológica, y yo creo que eso la gente lo valora, porque hoy usted ve partidos políticos donde andan unos por un lado con unas banderas y otros del mismo partido con otras banderas, entonces al final eso crea confusión en la misma militancia de esos partidos políticos, y hemos tratado y hemos hecho un trabajo en estos primeros años. Nosotros tenemos en realidad 5 años de existir, ¿verdad? Nuestra fundación oficial, el día que el Tribunal Supremo de Elecciones nos dio el banderazo de salida, fue el 31 de mayo del 2019 para poder participar en las elecciones del 2020, entonces ya vamos para 6 años. Y en ese periodo lo que hemos tratado es de ir consolidando liderazgos. En efecto, pues este servidor es la cara más visible, pues creo que por un tema lógico. He sido candidato presidencial, la elección del 2018 fue una elección donde estuvimos cerca de alcanzar la presidencia, aunque fue con otro partido, pero sí se han ido levantando otros líderes a nivel nacional, sobre todo en las diputaciones, pero también a nivel local. Prueba de ello, y usted lo mencionó, es el resultado en las elecciones municipales, donde pues logramos ganar 2 alcaldías, logramos ganar 2 intendencias, todas en la provincia de Punta Arenas, y una cantidad interesante de regidurías que pues evidentemente hubiéramos querido más, pero también tenemos claro que son procesos, que las elecciones municipales son distintas a las elecciones nacionales y tienen desafíos locales muy específicos, pero estamos contentos viendo el crecimiento del partido. Tal como lo dijo Alejandro, pretendemos ser protagonistas en este proceso electoral que viene y estamos ya preparándonos para eso. Ahora que usted lo dice, no solamente es el fundador del partido y es la cara visible de Nueva República, y en un momento donde la política, don Fabricio, se centra más en personalismo, ¿verdad? En vez de la fuerza que tengan los partidos políticos y la afinidad que sienta la ciudadanía. Realmente yo no sé, y cómo lo ve usted, si Nueva República se ve sin usted. Realmente que es más lo que necesita el partido a Fabricio Alvarado que lo que Fabricio Alvarado necesita al partido, porque como usted decía, llegó en el 2018 a prácticamente estar así de la presidencia de la República con otra agrupación por su figura, ¿verdad? Y 14 diputaciones. Realmente ya ha generado Nueva República en el país afinidad y seguidores, o depende exclusivamente de su imagen. Más que depender, yo creo que debemos verlo como un punto a favor. ¿Por qué un punto a favor? Porque hay partidos políticos que quizá tienen nombre, que quizá tienen más trayectoria, más años, pero no tienen liderazgos identificados. Si usted me pregunta hoy,
de los 4 candidatos o precandidatos que tiene Liberación Nacional, ninguno de ellos está logrando enamorar a los propios liberacionistas, y por eso hay tanta incertidumbre sobre qué va a pasar con Liberación Nacional en el próximo proceso electoral, sumado a todo lo que los ha ido deslegitimando a través de la historia, ¿verdad? Entonces, creo que Nueva República, al tener un líder visible, una cara conocida, pues de alguna manera tiene esa ventaja, lo cual no quiere decir que debamos ser triunfalistas y pensar que por eso ya, que porque a Fabricio Alvarado lo está siguiendo una cantidad de gente o porque todavía aparece en las encuestas, que tenemos ya todo ganado. No, tenemos un desafío, y el desafío es precisamente aprovechar esto que consideramos positivo para provocar que más gente conozca Nueva República como proyecto político y sobre todo como un movimiento que representa los valores y principios de la gente, mucha de ella que ya nos apoya en las costas, en las zonas rurales y demás. Bueno, traer eso un poco más al gran área metropolitana. Las encuestas lo dicen, aquí no lo vamos a tapar. Si preguntan por Fabricio Alvarado, lo conocen mucho más que lo que conocen a Nueva República. Pero precisamente para eso es que hemos ido trabajando en consolidar nuevos liderazgos. Ya hay cantones donde tenemos al alcalde o tenemos al intendente, específicamente en los consejos de distrito de Paquera y de Cóbano, donde ya se sabe que es Nueva República porque el máximo jerarca del gobierno local es de Nueva República. Bueno, es un proceso y nosotros lo entendemos con claridad de que es un proceso en que hay que esforzarse y que hay que potenciar nuevos liderazgos, ¿verdad? Entonces, más que depender, creo que es un tema en el que tenemos claro que más bien es una oportunidad para hacer crecer el partido, ¿verdad? Eso que usted acumuló en el 2018, que si bien pudo haber sido circunstancial y analistas lo podrían decir así, llamémosle capital político que usted acumuló en el 2018 con 14 diputados, entrando en una segunda ronda, estando cerca de la presidencia. En el 2022 pasa a un tercer lugar, no logra entrar a la segunda ronda y disminuye la cantidad de diputados que su capital político, independientemente del partido político que lo represente, cae en ese sentido. ¿Qué hacer entonces para que ese capital político más bien no venga disminuyendo? Y claro, que saquen, me imagino que aspiran a tener más diputados y a ser todavía más protagonistas en la elección nacional, no quedar de terceros. Nosotros hicimos un autoexamen o una autocrítica después de las elecciones del 2022, donde precisamente, pues ahí están los números también. Evidentemente la cantidad de votos bajó en una primera ronda en más de 200,000 votos y la cantidad de diputados baja a 7 diputados. Tuvimos que meter en ese autoexamen 2 elementos que para mí fueron fundamentales, y es el tema del abstencionismo, que creció en la elección del 2022 y que creció más en las zonas en las que nosotros somos más fuertes, zonas rurales, zonas costeras. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el quiebre de voto. El quiebre de voto más dramático fue el de Nueva República en las elecciones del 2022. Si ustedes revisan los números, prácticamente se podría decir que solo la mitad de los que votaron por el candidato a la presidencia votaron por nuestros candidatos a diputados, lo cual quiere decir que si eso no hubiera ocurrido, no hubiéramos entrado con 7, sino que hubiéramos entrado tal vez con 10 y hasta 11 diputados, por lo menos los cálculos que hemos hecho. Creo que fueron errores de estrategia, para ser completamente francos. Creo que, por ejemplo, quienes estaban a cargo de la estrategia de campaña en aquel momento pensaron que, como ya habíamos tenido un éxito muy importante en zona costera y zona rural, Limón lo habíamos ganado con un 40%, Punta Arenas lo habíamos ganado con un 30% en 2018, pero en aquel momento se pensó que como en esas provincias había tanto fabricismo, como se le dice ahora por parte de algunos medios de comunicación, que eso ya estaba asegurado, que eso eran votos ya asegurados, entonces que nos enfocáramos más en el gran área metropolitana, que nos enfocáramos más en temas relacionados con economía, con infraestructura, que hay que hablar de esos temas, por supuesto, pero quizá dejamos ciertos temas relacionados con costo de la vida, combate a la pobreza, con valores y principios, que son temas muy importantes y muy arraigados en el corazón de la gente de las costas y la zona rural. Creo que eso nos afectó. Entonces, haciendo el autoexamen, fueron errores propios lo que evitó, por ejemplo, el abstencionismo. Creo que si mucha de esa gente que hoy sabemos hubiera votado por nosotros, pero no votó en el 2022, hubieran votado, hubieran ido a las urnas, posiblemente hubiéramos sido nosotros y no Rodrigo Chávez el que entrara a segunda ronda. Números que uno hace, ¿no? Pero lo que pasó, no vamos a llorar sobre la leche derramada, lo que pasó, pasó y fue tal cual, pero el análisis lo hemos hecho en el sentido de que ¿a qué tenemos que volver? Bueno, volver a las zonas rurales, que lo hemos hecho, muestra de ello el resultado en las elecciones municipales, y también, pues, hablarle a la gente de todos los temas, no dejar temas ahí de lado, ir mucho a la zona costera con lo que tiene que ver con estrategia publicitaria y de mercadeo y demás, porque mucha gente no fue a votar, así por lo menos
ha salido de análisis que se han hecho, mucha gente no fue a votar porque no tenían claro que llevábamos una propuesta similar a la del 2018 en cuanto a principios y valores, y la gente se fue por otro, que fue al final lo que aprovechó Rodrigo Chávez y pues jaló mucho de ese voto, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros tenemos todavía una oportunidad. Como repito, nosotros no nos damos por ganadores, pero sí creo que tenemos oportunidad, sí creo que incluso somos de los tal vez 3, 4 partidos que más oportunidad tendríamos de entrar a una segunda ronda si la hubiera, y vamos a trabajar para eso, y ya estamos haciéndolo, ya estamos hablando con nuestra gente en las zonas rurales y costeras y hablando de lo que va a ser la estrategia en cuanto al mensaje que le vamos a dar a la gente y las propuestas que vamos a hacer. ¿Van a pelear votos que se fueron con Rodrigo Chávez? Sin duda alguna, que se fueron con Rodrigo Chávez y que no votaron en el 2022, ¿verdad? Porque nosotros creemos que esa base electoral que nos apoyó en el 2018, mucha de ella se mantiene, lo vemos en las calles, lo dicen las encuestas incluso, aunque no hablan de un porcentaje similar al de aquel momento, sí hablan de que hay todavía un voto duro que no se ha movido y que incluso, si ustedes vieron uno que salió en estos días, que creo que también aquí en Monumental se habló de el estudio que hizo don Mario Quiroz, y donde habla que mucha gente dice, voto por él en primera y en segunda ronda, y consideraría votar por él en primera ronda, depende de quiénes sean los rivales y demás. Entonces, el nombre, llamémoslo así, el nombre de Fabricio Alvarado sigue estando sobre la mesa, a pesar de que han pasado los años y a pesar de que disminuyó la cantidad de diputados que trajimos en 2022, seguimos siendo una opción, y creo que seguimos siendo una opción fuerte para los costarricenses. Que ahorita que nos decía eso, don Fabricio, de recuperar esos votos que tal vez se fueron, ¿verdad?, en el 2022 con el actual presidente. Incluso hace unas pocas semanas el gobierno en conferencia de prensa anunció cambios en los programas de educación sexual, se le vio rodeado incluso de obispos, pastores, hablaron también sobre un proyecto para endurecer las sanciones por el aborto en Costa Rica. ¿Sienten que de alguna manera el gobierno se está metiendo en una agenda con una bandera que son las que ustedes han ondeado por todos estos últimos años? Vamos a ver, nosotros no tenemos la exclusividad de ninguna agenda, es decir, yo no le puedo prohibir a ningún político o partido político decir yo defiendo la vida o yo defiendo la familia, eso está claro, ¿no? Lo que sí creo es que Costa Rica nos identifica, usted misma lo acaba de decir, esas son banderas que nosotros hemos enarbolado durante muchos años, las enarbolé yo en el anterior partido político, y desde que Nueva República nació, en su carta ideológica y en su plan de gobierno 2022, incluso en las propuestas a nivel de representaciones en gobiernos locales, en municipalidades, nuestra gente ha enarbolado esos principios. Lo que habría que preguntar, y lo que yo he dicho públicamente, es que lo que habría que preguntar es, por ejemplo, ¿por qué el gobierno de Rodrigo Chávez no lo hizo? Esto que hizo ahora con la conferencia de prensa que usted menciona y con los cambios en las guías sexuales, ¿por qué no se hizo desde principio de año si nosotros lo estamos pidiendo desde principio de gobierno, perdón? Siendo que son cosas que eran fáciles de hacer, ¿no? Y que nosotros venimos reclamando hace 10 años, no a este gobierno, sino a los gobiernos pasados. Que nos alegra, por supuesto que sí, o sea, sería mezquino de mi parte decir estoy en contra, pues no estoy a favor de que se hagan estas cosas, pero hubiéramos preferido que se hicieran al inicio del gobierno y no en año electoral, porque entonces deja dudas sobre la sinceridad de la decisión que se está tomando. En cuanto al proyecto para aumentar las penas por aborto, endurecerlas, bueno, eso es algo que nosotros también llevamos años trabajando. Yo presenté un proyecto cuando fui diputado la primera vez, muy criticado en su momento por algunos sectores, pero es nuestra línea de pensamiento que deben endurecerse, y precisamente nosotros teníamos listo ya un proyecto que igual presentamos. De hecho, el presidente anunció ese proyecto y lo fue presentando la semana pasada apenas, o antepasada, duraron un poquito más, y las penas que él propone me parece que no son lo suficientemente duras. Entonces ahí están los dos proyectos, ya veremos en corriente legislativa cuál avanza mejor, pero sí desde nuestro punto de vista el costarricense sabe, y el costarricense entiende muy claramente cuando un político o un partido político, sea el que sea, hace algo en particular con fines electorales y no porque realmente abrace la bandera de ese tema en particular. La gente sabe que Nueva República es pro vida, es pro familia, defiende a la niñez, ha estado en contra de ciertos elementos introducidos en las guías sexuales, y creo que para la gente, cuando Fabricio Alvarado o cualquiera de Nueva República habla de ese tema, sabe que lo hacemos sinceramente. Pues habría que ver si en el caso de ¿lo duda gobierno usted, de la como, República, como para precisar de pues que sea por un tema electoral? Yo no puedo, yo no podría asegurar
que hay una sinceridad en realidad, pues como repito, excelente que se tomen esas decisiones, pero entonces si somos pro vida o si es un gobierno pro vida, ¿por qué no han hecho los cambios que hemos pedido, por ejemplo, en la norma técnica del aborto mal llamado terapéutico? ¿Por qué no se firmó el consenso de Ginebra? Algo que yo pedí, fue una de las primeras cosas que le pedí al presidente cuando ingresamos en el 2022, un consenso de Ginebra que básicamente es un tratado o un consenso que no es vinculante, que lo que dice o lo que establece es que los países firmantes toman una posición en contra del aborto, más allá de si está aprobado el aborto o no en sus países, que una de las excusas que me dieron en su momento a través de Natalia Díaz cuando era ministra de la presidencia era que es que como Costa Rica tenía el aborto impune, que es el del artículo 121 del Código Penal, entonces no se podía firmar. Eso es mentira. Hay países cuyos presidentes lo han firmado donde el aborto está aprobado. Ejemplo, Trump. Cuando Trump es presidente la primera vez, lo firma, Biden quita la firma y bueno, esperaría que Trump la vuelva a poner. Y así en Colombia, por ejemplo, en Colombia el presidente Duque había firmado y pues cuando llegó Petro quitó la firma, porque eso va más en una línea de cuál es el pensamiento del gobierno de turno, ¿verdad? Entonces hay cosas, hay decretos que dejó el PAC, que dejó Luis Guillermo Solís, que el presidente actual no ha querido derogar y que tienen que ver con esos temas. Entonces ahí es donde uno entra, por supuesto, en sospecha, ¿verdad? O en duda de si realmente hay una decisión sincera, que de todos modos es positiva, que de todos modos celebramos, pero hay dudas sobre si hay sinceridad o si más bien hay un tema de intentar atraer el voto conservador, ¿verdad? Usted está criticando que el gobierno está presentando un proyecto para endurecer penas por aborto en año preelectoral o electoral, pero ustedes no habían presentado un proyecto tampoco, era hasta ahora. Pues lo que nada más, lo que uno entiende en términos de mensaje es que el gobierno anuncia un proyecto para endurecer las penas por aborto. Usted nos dice que estaban trabajando uno y cuando escuchan el anuncio del gobierno corren para presentarlo. ¿Por qué criticar eso si ustedes están haciendo exactamente lo mismo de presentar el proyecto para endurecer penas por aborto en ese mismo año que usted está criticando que el gobierno lo hace? Sí, pero nosotros, a usted ni nadie, digamos, nos puede decir a nosotros que no hemos hecho nada sobre esos temas en el transcurso de estos 3 años. Los temas ahí se van dando. El tema del aborto en particular, pues nosotros lo habíamos venido trabajando porque como ya se había tenido una experiencia fallida con un proyecto similar, pues entonces estábamos revisando bien los detalles y la letra menuda. Sí, totalmente, en otra asamblea legislativa, pero igual, cuando le voy a poner el ejemplo de la famosa ley de cero tolerancia, que es un tema que históricamente nosotros habíamos presentado. Bueno, cuando se ve que no hay viabilidad, una de dos, o no se presenta más o se presenta tratando de tenerle más cuidado a los detalles. En este caso particular yo debo decir que por lo menos en Nueva República nosotros en estos temas, tal vez en el tema del aborto pues estamos entrando hasta ahora, pero no es el único punto en el que nosotros nos hemos manifestado sobre el tema. Les repito, el tema del consenso de Ginebra, el tema de la norma técnica, siendo que nos resultaba más urgente hacer control político en el tema de la norma técnica porque es un tema que está ahí, que está vigente. Pues ahorita, pues el aborto sigue siendo prohibido en Costa Rica, exceptuando el aborto impune, y pues se venía trabajando como con más calma. Pero, como repito, nuestra historia, no solo de estos 3 años, sino desde que Nueva República nació, es una historia que demuestra y le demuestra a la gente que nuestras acciones en esos temas no son esporádicas o no son oportunistas hablando de tiempos electorales, ¿verdad? Sino que hemos sido constantes en ese tema. Ok, nada más para precisar, porque Alejandro, me imagino que mucha gente de la que nos está escuchando piensa eso, ¿verdad? Anuncia el gobierno un proyecto para endurecer sanciones por aborto, corre Nueva República. Ustedes dicen que no es oportunismo de parte de ustedes hacerlo Sin en duda. el medio donde el gobierno está presentando ¿No esto? aceleraron la presentación de ese proyecto de ley por el anuncio del gobierno? No, eso es algo que ya se venía trabajando y bueno, de hecho, lo del gobierno fue sorpresivo, sinceramente. Vamos a ver, aquí creo que incluso si la gente que nos está escuchando y ustedes mismos se ponen a pensar, creo que a todos nos sorprendió el anuncio del gobierno, porque no era una línea que el gobierno traía antes de. O sea, nadie puede decir, mira, es que sí, la verdad es que ya el gobierno venía anunciando y venía hablando y venía haciendo acciones, venía tomando decisiones, sino que realmente de un día para otro anuncian conferencia de prensa sobre el tema de los valores y al día siguiente hacen la conferencia donde dicen, quitamos las guías sexuales y presentamos este proyecto. Creo que a todos nos sorprendió.
Algunos positivamente, en el sentido, repito, de que para nosotros está bien, es algo que le venimos reclamando desde los gobiernos de Liberación Nacional, cuando Leonardo Garnier era el ministro de Educación, y por supuesto más aún en los gobiernos del PAC, donde yo tuve participación en el de Luis Guillermo Solís, y aquel bloque de Nueva República tuvo también el primer bloque de Nueva República en el gobierno de Carlos Alvarado. Son temas que nosotros ya veníamos hablando. Entonces, reiterando un poco, sí fue sorpresivo. Lo celebramos, ¿verdad? Nos parece una decisión tardía. Quizá esa es la expresión correcta y definitiva. El timing es el que sí, ustedes critican, sí, tal vez, pues ¿verdad? Exacto, que sea en año preelectoral. Pues que sea en año electoral y la verdad es, ¿por qué no se hizo al inicio cuando se podía hacer? Porque se podía hacer. Yo estoy seguro que no les generó demasiado tiempo de reflexión ni de estudio hacer los cambios en las guías sexuales ni hacer ese proyecto de ley tampoco, ¿verdad? Entonces, bueno, en esa línea... más allá de que si lo están haciendo por afanes electorales, pues creo que la gente debe pensarlo y debe estudiarlo, porque creo que su misma fracción legislativa, la representación que hoy tiene el Poder Ejecutivo, pues nos dice que realmente no estamos frente a un gobierno necesariamente conservador. El mismo Manuel Morales, diputado, ante un cuestionamiento del diputado David Segura de Nueva República, él dice, no, yo orgullosamente soy progre, y está bien, tiene derecho a ser progre, pero entonces, ¿cómo nos venden un gobierno conservador cuando en la misma Asamblea Legislativa yo estoy seguro que no todos los 8 diputados que le quedan al presidente Chávez votarían a favor de ese proyecto para endurecer las penas por el aborto, ¿verdad? Yo calculo que tal vez de los 8 que tienen, unos 4 o 5 tal vez no lo votarían, ¿verdad? Don Fabricio, que no quiero alargar más la pregunta, ¿verdad? Que mucha gente se está haciendo, ¿por qué invitamos a don Fabricio Alvarado? Ya pensó en una candidatura presidencial para el 2026, ya lo definió. ¿De qué depende? Porque la mayoría que les preguntamos en este momento nos dicen, es una valoración que estamos haciendo. Sería una responsabilidad en este momento. Sí, o sea, le estamos quemando respuestas. Ya esa respuesta la conocemos. Ya me quemaron las respuestas. Sí. Yo iba a decir, eso es algo que estamos valorando. Es que todos los políticos nos dicen eso, ¿verdad? Sí, pero momento, ¿de qué depende? Tal vez para cambiar, ¿verdad? La misma respuesta que nos han dado. Bueno, evidentemente, en esto nosotros... tenemos que tener claro que también entra el tema de la estrategia, o sea, incluso el momento de anunciar ¿por qué este no es el momento para anunciar una candidatura, por ejemplo, de cualquier, ¿verdad? Y aquí que me reciban el consejo los demás que andan ahí queriendo ser candidatos en otros partidos políticos, basado en la experiencia de haber sido candidato ya en 2 ocasiones. Ni muy tarde, ni muy temprano, porque hoy las luces están enfocadas en la Convención de Liberación Nacional. Entonces, si yo quiero ser candidato y yo quiero captar la atención a la hora de anunciar mi candidatura, este no es el momento. Pero más allá de eso, hay valoraciones personales y familiares que evidentemente estamos haciendo. Yo fui candidato en el año 2018 en una campaña muy dura, muy pesada, muy violenta, en la cual pues mis hijas tenían 8 y 4 años. Mi hija mayor hoy tiene 15, la menor tiene 10, va para 11 años. Y evidentemente una campaña política que se vislumbra ser una campaña política bastante agresiva, va a, de alguna manera ellas van a ser expuestas a más información. Ya a la edad que ellas tienen van a ser expuestas a más información. Pero ya se sacó escuela después del 2018, ¿verdad? Sí, y de alguna manera las hemos venido preparando con los años. Ellas ya están habituadas a una realidad en la que su papá está en la política, aunque no fui diputado los 4 años anteriores, estuve pues muy a la cabeza del movimiento, acompañando a los diputados que en ese momento representaban a Nueva República. Es decir, hemos seguido vigentes y ellas lo saben, ellas han conocido, es más, hemos tenido como estrategia, mi esposa y yo, el enseñarles publicaciones cuando son publicaciones en contra, negativas, etcétera. No hablo solo de medios de comunicación, sino aún redes sociales, cuando aún incluso en algunos temas se meten en temas familiares, enseñárselos para que ellas, si les dicen algo en la escuela, pues tengan claro cuál es la realidad de las cosas y sepan cómo responder, si es que hay que responder. Sin embargo, a pesar de que yo siento que como familia tenemos la solidez para enfrentar una campaña política, igual estamos en un proceso de oración. Ustedes saben que somos creyentes y que pues no nos gustaría tomar una decisión sin estar seguros de que Dios está en el asunto.
Que Dios esté en el asunto no quiere decir que es que vamos a ganar, no, o sea, pueden pasar muchas cosas, queremos ganar, sí le voy a decir que nosotros estamos determinados a hacer una campaña ganadora, una campaña que haga temblar a quienes hoy se creen ganadores ya, porque hay algunos que creen que ya tienen esto ganado. ¿Quiénes? Pues sin duda alguna quienes están más cerca a la tendencia de don Rodrigo Chávez, que dicho sea de paso aprovecha también sus espacios para hacer campaña, y a quienes sí le hemos sentido un poquito de triunfalismo, ya sabrá él por qué razones o qué números tiene, pero más allá de quién vaya a ganar las elecciones, volviendo al punto nuestro, o más allá de si llegamos o no a ganar las elecciones, que yo esperaría que sí, y a lograr una muy buena fracción legislativa, pues nosotros queremos saber que Dios está en el asunto y claro, que nos va a respaldar y que vamos a hacer una campaña de altura, que vamos a hacer una campaña de la que nuestra gente diga qué buena campaña hizo esta gente. Si ganamos, bueno, con más razón, hacer un buen gobierno, ¿verdad? Hacer un gobierno que la gente diga qué buen gobierno, pero en eso estamos, en ese proceso de valoración y oración para tomar una determinación en la cual sin duda alguna también estamos tomando en cuenta nuestras bases. Usted no me lo está preguntando, pero nosotros, una de las cosas que estoy haciendo yo particularmente, es ir a las provincias, hablar con nuestro liderazgo, con nuestras bases, con nuestros coordinadores y preguntarles qué piensan al respecto, ¿verdad? Porque evidentemente los primeros que necesitamos que apoyen una candidatura de este servidor, y abro un paréntesis ahí para decir que hasta el momento no ha aparecido otra persona dentro del partido que diga yo quiero ser el candidato a presidente, y si se diera y si existiera, por supuesto tiene la apertura, porque el proceso va a ser un proceso en el que cualquier persona que esté militando con Nueva República va a tener la oportunidad de postular su nombre, pero estamos yendo a las bases para que sean las bases quienes nos digan qué piensan al respecto, si creen que ya hay que dar espacio, con lo cual yo no tengo problema para que se levanten otros liderazgos, o si eso viene para después, ¿verdad? Lo que sí debo decir, Febe y Alejandro, es que si hay candidatura en 2026, no habrá candidatura en 2030, ¿verdad? La tercera sería la vencida. Sí, definitivamente. Y más allá de lo que pase, porque también se lo he dicho a mi gente, 2026, si ganamos, pues vamos a hacer un buen gobierno, vamos a escoger a los mejores para llevar las mejores propuestas, que dicho sea de paso, muchas de las cosas que hoy la gente le aplaude a Rodrigo Chávez estaban en nuestro plan de gobierno 2022, ¿verdad? Y que escáneres, nos ha quedado debiendo con el tema del Canal Verde Interoceánico, que es un tema que para nosotros es fundamental y del que pues hemos estado hablando en los últimos días, a propósito de que no se ha hecho nada y hay una oportunidad ahí increíble para nuestro país. Pero más allá de eso, si no ganamos las elecciones en 2026, yo sigo en el sentido de que daría una muy mala señal si digo, ok, si no las gano me retiro y los dejo a ustedes con eso. No, hay que seguir construyendo la señal. Si yo hiciera eso, estaría dando la señal de que yo estaba en esto solo para ser presidente. Y no, hay un movimiento muy bonito que ha crecido, que está madurando, donde se están levantando liderazgos muy sanos, y que sí nos determinamos a que fuera un movimiento sano, en el sentido de que no fuera un movimiento que sirviera como partido taxi a gente que viniera nada más con oportunismos, que porque soy muy conocido acá, que porque soy muy famoso en esto, entonces pónganme de candidato a esto. No, queremos que sea gente del ADN de Nueva República. Sí, algunos han venido de otros partidos históricos, pero se han enamorado de la ideología de Nueva República, del concepto, del trabajo que estamos haciendo, y hoy son Nueva República. Si usted les pregunta, hoy son Nueva República. Entonces, es parte de lo que estamos construyendo. Ya veremos qué decisión tomamos de aquí a... Yo esperaría que no sea mucho tampoco. Yo no me voy a esperar hasta agosto o septiembre, ¿verdad? Porque ya estamos a las puertas. El primer semestre. Tiene que ser el primer semestre, seguramente. Sí. Le agradezco porque su respuesta fue muchísimo más clara. Me deja claro que sí. A pesar de que me puso por... Yo no he dicho que sí, pero me deja claro. Yo interpreto. O sea, es que puede pasar que no, claro, dependiendo de precisamente todo este trabajo que estamos haciendo. Sí, porque me pone condicionantes, bueno, que no es el momento, la familia, hay que consultarlo con Dios y con las bases, ¿verdad? Y que dice que nadie más en Nueva República ha levantado la mano. Y además que nos por dice el momento no, que pero si puede no, pasar. Que si no ganara en un escenario hipotético que decide ser candidato y no ganara, sería la tercera la vencida. Sin duda. Y eso ya, ahí nos deja si una no idea. fuera candidato en esta, pues entonces ya veremos si consideramos a futuro en un 2030 o algo así, pero estamos en todo ese proceso de reflexión. Me he hecho acompañar de gente de mucha confianza con la que estamos reflexionando. Todas las semanas nos reunimos para reflexionar sobre ese y otros temas. Sí, totalmente. Don Fabricio, antes de hablar de otros temas también que queríamos preguntarle, ya nos quedan algunos minutos, yo siempre he querido saber si a usted le viene recurrentemente la idea de
casi soy presidente de Costa Rica. Ujú. No sé, es un tema curioso que Sí. quería aprovechar hoy que estamos conversando, Ujú. porque yo no sé, yo lo pienso en gente como que juegan una final del mundo, ¿verdad? Y tiene un error ese jugador, y que ese jugador... Falló un penal. Sí, le taparon en el último minuto el gol, y pasa toda su vida pensando, uy, si yo hubiese hecho eso, ¿verdad? Hubiese sido campeón del mundo. Usted viene a su mente constantemente, y es una pregunta, nada más una curiosidad personal, Sí, está que bien. ahora que estábamos hablando de las candidaturas, Ujú. que viene a su mente el hecho de casi, o ya lo ha dejado ir y más bien dice, bueno, intentémoslo de nuevo, como lo ha Sí. intentado. Vamos a ver, ya que usted me da la oportunidad de abrir mi corazón, yo debo decir que 2018 es un tema que para nosotros está ya bastante atrás, en el sentido de que, como ya pasé por otra en el 2022, sí hubo años muy complicados. Como repito, la campaña del 2018 fue una campaña que generó una polarización. Hay gente que nos echa la culpa a nosotros se la echamos al PAC, en realidad, porque sí fueron ellos los que pusieron el tema que polarizó en aquel momento la situación. Pero más allá de eso, sí, nosotros no estábamos preparados, en el buen sentido de la palabra, para una campaña tan agresiva y de tantos ataques de tipo personal, más allá de los políticos. Y ustedes saben y recordarán que allí hubo ataques contra mi esposa, contra mis hijas. Es un poco lo que hoy nos hace reflexionar, porque en Hasta nosotros... contra su pastor en algún Hasta, momento. sí, contra todo el mundo, en realidad. Yo recuerdo haber visto en redes sociales, bueno, amenazas personales, directas, amenazas de muerte. Recuerdo haber visto una página, un grupo que alguien creó que se llamaba Asesinato de Fabricio Alvarado, me acuerdo, y fue pues evidentemente un tema que en su momento uno ya podía entender que eran básicamente gente, no sé si decirlo loca o desquiciada, Sí, que ponía cosas en redes sociales O por troles. ponerlas, cosas que no eran necesariamente amenazas reales, pero que se daban, ¿no? Entonces hubo de alguna manera alguna época complicada, porque después de las elecciones había gente que te decía cosas en la calle. Si ustedes recuerdan, después de las elecciones la gente va a pensar que estoy llorando, y no, es que se me atragantó algo en la garganta, ¿verdad? Tranquilo. Adelante. Entonces, hubo gente que, recuerden que en aquella época, tiempo después, surgió aquel famoso tema de las supuestas bolsas negras y la estructura paralela, que todavía hoy hay gente que nos escribe de eso, a pesar de que en un tribunal ya eso se decidió y hubo sobreseimiento definitivo y se demostró que no hubo ni bolsas negras ni estructura paralela. Pero gente diciéndole cosas en la calle. Entonces hubo un tiempo en que era hasta complicado salir, que uno no sabía si iba a salir y le iban a decir alguna tontera. Sin embargo, empezamos a vencer ese temor, ¿verdad? Y echar para adelante. Entonces íbamos a un mall, y más bien lo que pasaba era lo contrario, que gente se te acercaba. Y yo bromeo con esto, porque mucha gente se me acercaba y decía, yo voté por usted. Yo decía, y todo el mundo votó por mí, ¿cómo no gané las elecciones, verdad? Entonces sí fue un momento, o sea, sí hubo un momento en el que yo dije, sí, estuvimos cerca. Más bien los últimos años han sido de reflexión sobre la campaña del 2022. O sea, hubiéramos podido entrar a segunda ronda y posiblemente ganarle a José María Figueres. Yo estoy seguro que le hubiéramos ganado a José María Figueres en segunda ronda. Pero nos faltó aquello que les dije, ¿verdad? Ser un poquito más agresivos y decirle a la gente, aquí seguimos estando con los mismos valores y principios, ¿verdad? Que mucha gente vio a un Fabricio hablando mucho de economía y mucho de Canal Verde Interoceánico y mucho de reformas en educación, que todo eso es importante y lo vamos a seguir hablando y lo estamos preparando para el plan de gobierno 2026. Pero quizá aquel proceso de 2018, no sé si fue que nos metió miedo o qué, o dijimos, es que para no volver a tener una campaña tan agresiva, dejemos esos temas ahí. Y fue un error. Y sí, claro, fue un error. ¿Por qué? Porque son temas que siguen estando vigentes. ¿Y cómo siguen estando vigentes aunque no esté el PAC? Porque sigue estando ahí el Frente Amplio presentando proyectos que van en esa línea mal llamada progresista. Entonces, ¿qué les digo? O sea, hemos reflexionado mucho sobre ese tema, y yo creo que si nosotros hubiéramos logrado entrar en segunda ronda en 2022, hoy estaríamos gobernando este país. Ahora, por eso repito, le preguntaba si lo persigue el casi 2018, ahora pues no me enfoco tanto en También eso. el casi meterse en segunda ronda. También, Sí, no, sí, no, del no nos 2022. enfocamos tanto en eso. Sí hemos pensado y sí lo vemos así, pero no nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en, el pueblo de Costa Rica y Dios nos dieron la posibilidad de servirle al país desde una fracción legislativa que yo creo ha hecho un buen trabajo, que yo creo hemos demostrado con el trabajo de los actuales diputados que venimos en serio y que venimos a hacer propuestas
propuestas de muy distintos tipos, pero que también venimos a defender esos principios y valores que siguen estando en peligro. Siguen estando en peligro, uno, porque el gobierno actual no ha eliminado algunas cosas que nos dejó el PAC, y dos, porque hay diputados de Frente Amplio, de Liberación Nacional sobre todo, que están todavía impulsando esa agenda, que para mucha gente es importante también, y que no dejan de ser temas país. Hay gente que dice que no son temas país, que los temas país son la economía, y todo eso son temas país, la economía, la infraestructura, la educación, pero estos temas de vida y familia también son temas país, siendo que pues, la misma Constitución dice que la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Don Fabricio, para ir cerrando y agradeciéndole su tiempo, y ya hablando desde el plano legislativo, ¿qué cambió? ¿Por qué cambiaron de opinión con el resello del tema de los tiquetes aéreos? ¿Verdad? Bueno, mire, el tema del resello, o de los tiquetes, o de los vuelos baratos, más bien, fue un tema que caminó muy rápidamente en la Asamblea Legislativa, caminó con mucha celeridad. Fue un tema que se tramitó de una forma rápida, es decir, se aprobó una vía rápida, caminó muy rápido, y en ese mismo espacio no logramos escuchar a todos los sectores. Lo aprobamos porque inicialmente nos parecía una propuesta buena. Sin embargo, después de que se dio la segunda votación, incluso antes de que el presidente la vetara, hemos estado escuchando sobre todo a mucha gente de nuestras bases, que como les repito, nuestras bases más fuertes, sin menospreciar a las del gran área metropolitana, están en zonas rural, zona costera, donde hay mucho turismo y donde mucha de nuestra gente son precisamente emprendedores en el área turística. Y recuerdo particularmente a una de ellas, una líder muy fuerte nuestra en Quepos, donde nos hablaba de todas las cosas y nos especificaba cuáles actividades se verían afectadas a causa de un proyecto como este, donde pues sin duda alguna, al ser Costa Rica un país caro, creo que todos eso lo sabemos, ¿verdad? Creo que ustedes lo saben, y cualquiera que me está escuchando sabe que para un turista internacional Costa Rica es caro. Yo tuve la experiencia alguna vez que viajé a México con mi familia, baratísimo, toparme una familia cubana que vive en Estados Unidos y que nos pregunta en uno de los temas de un lugar que visitamos, que de dónde somos, decimos Costa Rica. Siempre hemos querido conocer Costa Rica, pero en este caso decidimos venir aquí en lugar de Costa Rica porque aquí es mucho más barato. Entonces, ¿qué es la preocupación del sector turismo y particularmente de esa señora que tiene un puesto de artesanías en Guanacaste, o del señor o de la señora que vende Churchill ahí en Punta Arenas, o el que tiene su puesto de venta de rice and bean en Limón? Bueno, que la gente se me va a ir para otro país porque es más barato, porque van a tener la oportunidad de volar más barato, venir a Costa Rica y de aquí moverse a otro, no quedarse tantos días en Costa Rica como podría quedarse si no tuviera esa facilidad. Entonces, ¿a quién afectaría más? Y ese es el punto. ¿A quién afectaría más? Bueno, afectaría más a la gente más humilde y más sencilla, a la gente que no está pensando en volar más barato a otro país, que está pensando en que la gente pueda quedarse en Costa Rica para poder él vender más, ¿verdad? Nadie del gobierno los contactó ni En lo los absoluto. buscó durante ese periodo para tener esos votos, No, porque en lo absoluto. el discurso me suena muy parecido también, y los argumentos y hasta los ejemplos del artesano, y son los mismos que ha usado el Casa Presidencial. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos hace unos días a don Eliezer aquí en Punto de Encuentro, una Ajá. entrevista que estaremos compartiendo en las próximas horas, y él decía, no sé qué, pero algo le ofrecieron a Nueva República. Pues yo no se me puede ocurrir que, siendo que más bien desde el gobierno, es más, el mismo Eli me dijo, pero ¿cómo van a hacer eso si el gobierno no para de darles y darles y darles? Hemos estado en confrontación con el gobierno porque, por ejemplo, al gobierno no le gustó que pues nosotros cuestionáramos su sinceridad en este tema de las guías sexuales, y hemos estado cuestionando, por ejemplo, a la presidenta de Limas, que pues está tomando decisiones que van a afectar a las redes de cuido, y hemos estado en franca línea, no de oposición por oponernos al gobierno, sino porque hemos visto algunas cosas que no nos han parecido. Es decir, no existe, y yo le aseguro al pueblo de Costa Rica que no existe ni ningún ofrecimiento, menos las cosas que han dicho ahí de que nos estamos aliando para lo electoral. Si hay algo que no se ha conversado con ningún partido político, pero es que les van a prestar el partido al candidato al oficialismo. Ya les estoy diciendo, y se los dije anteriormente, que una de las consignas de Nueva República es no ser un partido taxi, ¿verdad? Y bueno, más allá de que sí existe siempre la posibilidad de hacer alianzas y de hacer coaliciones, que es una posibilidad abierta, pero no para servirle de taxi a alguien que quiere ser por ser presidente, no, es que nosotros tendríamos que sentarnos para ver
cuál es su línea de pensamiento, pero no vamos a hacer un partido taxi, no se está negociando nada, no se metió o no nos han buscado para ofrecernos nada con este tema de los vuelos baratos. Yo se lo puedo asegurar a nuestra gente, más bien nuestra gente es la principal testigo de que los hemos escuchado a ellos directamente sobre este tema y por eso tomamos la determinación que tomamos. Los votos negativos al resello se mantienen. Se mantienen. Para cuando se vote. Así es. Sí, que ya casi se vota eso, ¿verdad? Don Fabricio, por último, en caso hipotético, va a seguir, ¿verdad? Todos los casos hipotéticos. De que fuera candidato nuevamente, ¿qué le puede ofrecer a la ciudadanía que no le haya ofrecido ya en 2 campañas anteriores como candidato? Bueno, creo que somos un partido más maduro. Yo creo que yo como político soy definitivamente más maduro, tengo una claridad mayor de la realidad nacional y de las necesidades de la gente. Creo que una de las cosas que para nosotros es muy importante es decirle a la gente que vamos a ser rigurosos en la protección de la familia, de los principios y valores, de la vida, sin que sea que nos vamos a enfocar solo en eso, pero vamos a hacer un gobierno y vamos a hacer un país completamente pro vida y completamente pro familia y un gobierno donde pues se trabaje a favor de los más necesitados. Yo decía, hablaba del Canal Verde Interoceánico. El Canal Verde Interoceánico es una de las herramientas más fuertes que debería tener este país para no seguir en la ruta de más impuestos. Este gobierno lamentablemente ha seguido en una ruta muy similar a los anteriores en el tema de impuestos. No hemos visto una propuesta que diga, mire, estamos recaudando, entonces ahora sí podemos quitar este impuesto. Más bien, cada vez que un partido presenta un proyecto para bajar impuestos, tiene toda una oposición de parte del gobierno de turno. Recuerdo un proyecto de Nueva República que inicialmente pretendía quitar o bajar el impuesto al valor agregado que estaba en 13%, bajarlo a un 1% a los útiles escolares. Para nosotros era beneficiar a todo el país en ese tema, porque hay gente de clase media que pues por supuesto vería un gran alivio en que le quites ese impuesto y lo bajes a un 1%. Bueno, al final, a causa de la oposición del gobierno, tuvo que llegarse a una negociación donde solo se dejó el beneficio para las personas en pobreza y en extrema pobreza. Entonces, las personas que ya estén en alguno de esos niveles van, compran sus útiles y después se les devuelve el impuesto al valor agregado. Siempre fue un éxito para nosotros que se aprobara de esa forma, pero inicialmente nosotros queríamos que fuera para toda la población. Uno entiende el argumento del gobierno en el sentido de que eso significaría menos ingresos, un hueco fiscal le llaman ellos, pero entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poder bajar impuestos y para no subir impuestos? ¿Qué estamos haciendo en materia de recaudación? ¿Qué estamos haciendo en la lucha contra la evasión? Sé que el tema de los escáneres es una gran ayuda, fue propuesta de Nueva República en el 2022, pero ¿dónde están? Por ejemplo, lo que nosotros planteamos de la titularización para la exploración y explotación de recursos naturales, que podría generarle muchísimo dinero al país. El tema del Canal Verde Interoceánico, ¿se han dado pasos hacia adelante? Pues pareciera que no. Por eso hemos estado reclamando en los últimos días sobre eso. Entonces, creo que Costa Rica, en Fabricio Alvarado y en Nueva República, en una campaña 2026, más allá de si es Fabricio o no el candidato, para dejar eso todavía ahí en el aire, o va a encontrar en Nueva República una propuesta que ya es una propuesta seria desde hace tiempo. Como repito, si usted revisa el plan de gobierno 2022, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que se han hecho en este gobierno que estaban en ese plan de gobierno y algunas otras que no se han hecho y que se deberían haber hecho y que por supuesto vamos a retomar para 2026. Qué interesante, nada más para cerrar, don Fabricio, el análisis que ustedes hacen, porque en el 2022 infiero que ustedes sintieron que eran monotemáticos, ¿verdad? Y con el tema de provida, familia. En el 2018, en el 2022 ustedes quieren expandir los temas y yo se lo destaqué, no sé si se lo dije personalmente, pero en algún espacio lo dije, de que a mí me parecía que usted en el 2022 era un candidato mejor preparado que en el 2018. Sin duda y alguna. con más conocimiento de diferentes temas. Sí. Pero ahora dice que en el 2018 le faltó el balance. Vamos a ver si... Ese fue el balance que faltó, sí, porque quizá mucha gente se sintió, pero ¿por qué ya no volvió a hablar de estos temas que al final fueron los que me hicieron votar por él en el 2018? Ajá. ¿Verdad? ¿O por qué habló menos? ¿O por qué no le dio el mismo énfasis? Quizá pero habló de otros temas muy importantes. Sí, totalmente. Le digo que yo destaco que fue un candidato para mí, y con todo respeto, mucho mejor preparado en el 2022 y un montón de temas que uno decía, ¿cómo cambió, verdad, el discurso de don Fabricio? Y le agradezco, y creo que para 2026 estamos mejor preparados todavía. Solo que, como repito, nosotros hemos hecho el análisis, la autocrítica, que hay mucha gente
para la que estos temas, donde debo decir esto, Nueva República es el único partido político que realmente les representa en esos temas valóricos, en esos temas de vida y familia, y quizá ahí para no ser monotemáticos o para enfocarnos en otros temas, porque tal vez dimos por zanjado que la gente ya sabe que somos pro vida, que la gente no, hay que reiterarle a la gente, y más aún en este momento, por lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa en estos 3 años, realmente yo tengo claridad de que somos el único partido que 100% le puede dar garantía a la gente pro vida, a la gente pro familia, a la gente pro libertad religiosa de este país, que somos el único partido que está claro en esos temas y que ha sido consistente en sus posiciones, en control político, en presentación de proyectos de ley, y en esa línea, en esa dirección hemos caminado. Muchas gracias, don Fabricio. Estaremos conversando sin duda alguna mucho durante el año. Si decide ser candidato, lo invitaremos en vivo también a los noticieros, así que ahí esperaremos a ver qué decide y qué análisis hace. Muchas gracias a los dos por esta oportunidad. Como lo vengo diciendo en los últimos días, y es algo con lo que nuestra gente de Nueva República se identifica, y no puedo dejar de decirlo, como leones vamos por estas elecciones, demostrándole a la gente que el león en la Biblia, por ejemplo, representa gobierno, representa fuerza, autoridad, justicia, y son valores que yo estoy seguro que Costa Rica quiere abrazar. Costa Rica no quiere tanto bochinche, tanto pleito, tanta gente tirando piedras para uno, para otro lado. Costa Rica es un país de paz, pero también un país que ya está cansado de la corrupción, que ya está cansado de la alcahuetería, y en eso Nueva República está muy claro, y vamos a trabajar como leones para ganar estas elecciones. Bueno, me le dio el contexto bíblico, pensé que era el de la liga, porque usted también es bien liguista, ¿verdad? Ese león nos ha quedado un poco mal en los últimos, pero el que yo menciono, que como repito es un tema muy, un simbolismo muy fuerte, muy potente para la gente de principios y valores y para la gente creyente de este país, estoy seguro que va a motivar a muchos a apoyar a Nueva República. Bueno, ya tenemos jaguares y leones. Nos vamos, Alejandro, hasta el próximo punto de encuentro. Nos vamos, nos escuchamos en futuros espacios.